Primer tema de salud pública, que es dengue, ¿vale? Vamos a retroalimentar y si tienen alguna otra pregunta pueden escribir en el chat o igual también interrumpir. Entonces vamos a ver This meeting is being recorded. tema de dengue. Bueno, bueno, miren, este caso clínico es una paciente femenina de 22 años de edad que acude al hospital. El motivo de consulta es fiebre. ¿M? Es el principal motivo de consulta, que es fiebre. Ahora, desde hace 12 días, dice, desde hace 12 días, la señorita tiene fiebre. Pregunta, primera pregunta para nosotros, para el chat. ¿Desde cuánto tiempo o desde retrospectivamente, desde hace cuántos días nosotros vamos a tener incisos? Podemos sospechar que una persona tenga fiebre. Es decir, una persona si tiene fiebre menos de 7 días podría ser dengue. Una persona menos de 14 días pudiera ser dengue. Una persona que tenga fiebre menos de 21 días pueda ser fiebre. D, menos de 28 días. Y inciso E le vamos a poner menos de 36 días. ¿Cuándo sospechamos que una persona que haya ido epidemiológicamente a una zona donde hay dengue y tiene fiebre? Entonces, retrospectivamente, si la persona me dice, digamos, nosotros estamos en Cochabamba y de repente un turista va al Salar de Uyuni, un turista A, y el motivo de consulta es fiebre desde hace 2 semanas, te dice. Pero eso, hay otro turista que fue a Trinidad, ¿no? A Trinidad y lo mismo, que dice que tiene fiebre desde hace 14 días. Entonces, primer concepto es el contexto epidemiológico. Sabemos que en el Salar de Uyuni en Potosí no están reportados casos de dengue normalmente, ¿no? Puede haber casos excepcionales, atípicos, pero normalmente no hay, ¿no? Entonces, por eso el contexto epidemiológico es importante. Entonces, la pregunta es, ¿desde hace cuántos días nosotros podemos sospechar que la persona pueda tener una arbovirosis? Por eso acá este dato es importante, menos de dos, acá refiere desde hace 12 días. ¿Qué pasa si fuera desde hace 21 días? A eso me voy. Y esto deberían de preguntarnos porque es relevante, importante para hacer diagnóstico. Primera pregunta. ¿Y tiene alteración sensorial, ¿no? Tiene alteración sensorial desde hace 4 días y el estado de Glasgow cae llegando a una escala de Glasgow de 7. Ustedes saben que una escala de Glasgow menos de 8 tiene criterio para intubación. A su llegada, la paciente estaba inconsciente, tiene pupilas reactivas a la luz, signos vitales aceptables. El examen físico neurológico, cuando una persona viene con fiebre y tiene alteración del estado mental, obviamente vamos a sospechar encefalitis, meningitis, alguna neuroinfección. Pero esta paciente viene con antecedente de una zona epidemiológica y tiene, al examen físico neurológico, tiene reflejo plantar extensor positivo del lado derecho. ¿Esto qué es? Signo de Babinski positivo. ¿Qué es el signo de Babinski positivo? Un reflejo anormal que nos dice que está alterado el sistema piramidal, ¿no? Algo tiene esta señorita en el sistema nervioso central. Que puede este sistema piramidal, recuerden por neuroanato, neurofisio, es clave para entender neuro, que puede la alteración estar en la corteza, ¿no? Toda la cápsula interna, la decusación, todo lo que es el sistema piramidal. Entonces les dejo ahí. ¿Cuántos días vamos a tener? Escriban en el chat, por favor.
A ver, veamos qué dicen en los comentarios. A ver, según nuestra bibliografía, inciso B, inciso A, B, de 1 a 3 días, no, nada que ver, ni 1 a 3 días. Inciso A, no. Inciso C, ya, inciso C, solo uno de varios. ¿Ves, doctor? A eso me refiero de que no sé si no están estudiando o no sé qué está pasando. A estas alturas, el 90% debería haber contestado la respuesta correcta. Es dato importante. Si una persona viene con fiebre desde hace 3 semanas, desde 4 semanas, 5 semanas o una semana, bueno, a todos los que contestaron el inciso C, espero que ingresen al examen y a todos los que no han contestado peor, ojalá no entren. Entonces, solo les quiero recalcar que están a días de su examen y estos datos no puede pasar por encima. Por eso vamos a retroalimentar. Ahora, cuando una persona tiene el signo de Babinski positivo, es algo anormal. Miren, normalmente cuando hacemos el examen semiológico neurológico, normalmente es la respuesta es flexora. Normalmente, cuando una persona no tiene alteración. Pero en pediatría sabemos que puede haber Babinskis positivos. Y aquí tenemos un Babinski positivo cuya respuesta es extensora. Eso es Babinski positivo. Después hay otros sucedáneos más del síndrome piramidal que ya eso escapa el objetivo de la clase de neuro. Entonces, cuando nosotros estimulamos la planta del pie o el hallux y se va hacia arriba, esto significa que hay lesión del sistema piramidal, del todo el tracto córtico espinal, desde la corteza hacia el lado derecho o al revés, ¿no? Por la decusación del sistema piramidal. El daño neurológico en esta paciente puede estar desde la corteza, la cápsula interna, el tronco mesencefálico, la médula espinal o el hemicordón derecho. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. ¿Qué está pasando con esta paciente que en una zona con antecedente de enfermedades tropicales tiene un compromiso neurológico? Entonces, cuando ustedes tienen un paciente con alteración del estado mental, lo primero es estabilizarlo y solicitar una tomografía simple, a un principio simple de cerebro, para descartar que no tenga lesiones estructurales o datos de hipertensión endocranial, que primero hacemos el manejo de hipertensión endocranial, incluido la interconsulta neurocirugía, ¿vale? Hasta ahí estamos claros. Entonces, en esta paciente, la tomografía ha evidenciado dos lesiones hipodensas intraaxiales. A esto, primero, puede ser por metástasis cerebral, por gliomas, infartos subagudos, hemorragias o encefalitis por virus de herpes. ¿Ok? Entonces, estos datos son diagnósticos diferenciales. Para identificar, para caracterizar mejor estas lesiones, solicitamos una resonancia magnética. Y esta es clave, doctores. Miren, las lesiones, esto es un caso clínico real, es de un case report, donde se muestran lesiones intraaxiales. Miren, todo lo que está de flechita amarilla, lesiones intraaxiales. Miren, acá se evidencia en la alteración en la sustancia blanca en el lóbulo parietal derecho. Todito esto, miren, todo lo que estoy pintando. Y en el lóbulo frontal izquierdo. Estas son lesiones heterogéneamente hiperdensas en T2. Hay recuperación por líquido. Y en la parte también vamos a ver que hay edema perilesional. Edema perilesional. Y se evidencia un efecto de masa claramente. Miren cómo este edema perilesional empuja la línea media del cerebro. Y por ATLS, por cirugía, saben cuánto tiene que desviar la línea media para ser dato de hipertensión endocraniana o indicación neuroquirúrgica en este tipo de casos. Lo que se llega a concluir por esta paciente, por estas lesiones, es una gran sospecha de encefalitis hemorrágica, una leucoencefalitis hemorrágica, ¿vale? Entonces, ¿qué dice el libro? ¿Qué dice nuestra norma? ¿Qué dice la bibliografía?
Esto de SAFSI sabemos que es del anterior gobierno, para esto ya no hay. Hacen hincapié como antecedente la activación, la activa participación social de la comunidad. ¿Por qué? Porque ahí los mosquitos van a estar presentes en zonas o en los estanques de agua sucia, ahí van a proliferar estos mosquitos. Entonces, el hecho de poder limpiar, la activación de la participación social es importante. El dengue es un problema de sectores, refiere, el saneamiento ambiental es importante, dotación de servicios básicos, educación, producción y la lucha contra la pobreza. ¿Qué es de dengue entonces? ¿Qué es dengue? Dengue es una enfermedad viral, transmisión viral, de carácter endémico, miren, de carácter endémico y puede comportarse epidémico. Entonces, una enfermedad viral endémica y epidémica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre endémico y epidémico? Vamos a comenzar por endemia. La endemia es la presencia de una enfermedad, ¿no? De forma regular en una zona, en una región específica. Vamos a ver acá, no sé, a ver si me ocurre el norte de La Paz, ¿no? Rurrenabaque, por ejemplo, ¿no? Una zona específica. Entonces, eso es una endemia. Aquí en Bolivia tenemos varias regiones endémicas con dengue. El brote es un aumento repentino de estos casos de una enfermedad. La epidemia es un aumento inesperado de casos de la enfermedad en una región determinada, ¿no? Es un aumento inesperado, eso es epidemia. Y pandemia es cuando ya afecta más de dos continentes, es la diferencia, más de dos continentes. Entonces, dengue tiene una característica endémica y epidémica. Bueno, el que transmite es un mosquito hembra, bueno, el que transmite al ser humano, y ese es el famoso Aedes aegypti, que esto ya ha entrado en los exámenes anteriores, una pregunta fácil de quién transmite la enfermedad de dengue. Este mosquito, Aedes aegypti, hembra, es el que pica. ¿Cómo adquiere el mosquito? Picando a una persona que ya tiene la enfermedad, ¿no? En la fase aguda. Pica, succiona la sangre, el virus entra a su cuerpo del mosquito, se replica, va a otra persona y va infectando. El Aedes aegypti no solamente transmite dengue, también puede transmitir Zika y chikungunya. Esas tres enfermedades virales tropicales. Normalmente se dice que este mosquito tiene una actividad diurna, pica por la mañana y por la tarde, y están en los depósitos de agua limpia y agua estancada, en los floreros, en las llantas, en los baldes, ahí donde nuestra norma refiere que la población tiene que ayudar con estos depósitos de aguas estancadas. Vuela bajo, pica tobillos y piernas, está en las zonas urbanas, semiurbanas y es un excelente vector biológico porque tiene la característica de que tiene alta replicación interna. Entonces, este mosquito también puede transportar, mira, pueden transmitir dengue de los cuatro serotipos. Esos ya se han demostrado. Hay uno quinto que se ha reportado por el año 2013, pero según nuestra norma, o sea, según nuestra bibliografía, estos serotipos, los cuatro serotipos, puede transportar y transmitir. Además de Zika, chikungunya y fiebre amarilla. Esos cuatro puede transmitir. Ahora, esta enfermedad, ¿no? Habíamos dicho que es una enfermedad viral de característica endémica, epidémica, transmitida por Aedes aegypti. Fácil, esto no la pueden fallar en el examen. Esta es una arbovirosis, ¿no? Por las características que habíamos comentado y también recibe el nombre de fiebre quebrantahuesos. ¿Por qué le dan este nombre? Por su mismo, ¿no? Quebrantahuesos, porque las mialgias, las artralgias que produce esta enfermedad viral es importante, es relevante, por eso se le da el nombre de enfermedades de quebrantahuesos. ¿Ok? Vamos a profundizar en la parte bioquímica del virus. Ustedes ven esta imagen. Esta es el famoso virus del dengue. Pertenece a la familia Flaviviridae del género Flavivirus y es un tipo de virus de material genético ARN. Ustedes saben
que hay material genético ARN y ADN. Este virus pertenece a la familia del ARN. Por qué es importante? Porque cuando nosotros queremos hacer diagnóstico, vamos a identificar parte de este virus o pedazos de este virus a través de reacción de cadena de polimerasa, transcripción reversa y otros métodos para identificar este virus. Como ustedes verán, hay 4 serotipos, es decir, como 4 hermanitos tiene, ¿ok? De estos 4 hermanitos, el 2 y el 3 son los que matan, son los que producen los casos más graves. Esto es potencialmente posible pregunta de examen, ¿ok? 2 y 3, los serotipos son los que producen mayor casos de letalidad. ¿Cuánto mide el virus? Nosotros aquí vamos dibujando de unos 40 a 50 nanómetros, entonces muy pequeñito. Tienen en su estructura dos grandes grupos de proteínas. Las proteínas estructurales, es decir, que forman parte de su anatomía microscópica, si vale el término, y proteínas no estructurales. A esto les vamos a denominar proteínas funcionales que generan la alteración en nuestro cuerpo. Estas proteínas estructurales está E, ¿no? Que es el receptor o proteína de envoltura, E de receptor. Tenemos la proteína M, las proteínas de membrana, membrana M, y las proteínas de la cápside, de C cápside. Cápside, ustedes recuerdan que está relacionado con el núcleo, cápside. Entonces, 3 proteínas, E de envoltura, M de membrana y la proteína de la cápside. No hay mucha ciencia, ¿no? Es simplemente describirlo al virus. Hay otras proteínas no estructurales, muchas. Miren, la NS1, de su proteína nuclear soluble, NS1, NS2A y otras. ¿Qué van a memorizar para el examen? ¿Cuál es importante? El NS1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos diagnóstico, también vamos a buscar parte del virus. Y esas partes del virus son las proteínas no estructurales como el NS1. Nos pueden preguntar, doctores, en el examen, ¿qué parte de las proteínas no estructurales se identifica el NS1? ¿Qué alteraciones fisiopatológicas puede producir el virus? La proteína NS1, proteína nuclear soluble 1. ¿Ok? Entonces, esos datos son importantes. Ahora, de estas enfermedades hay 4 hermanos, habíamos comentado, 4 serotipos, ¿ok? El tipo 1-4 son cada uno tiene su nombre, ¿no? Son los famosos DEMS, ¿no? DEM1 y DEM4, recuerden que son los que vamos a denominar que producen un dengue leve, moderado, ¿no? O dengue sin signos de alarma, como la clasificación. Y estos, el 2 y el 3 son los que producen más graves, ¿no? Los dengue con signos de alarma, dengue que nos puede llegar a un estado de choque. Esa es la clasificación. El mosquito, ya habíamos comentado, el Aedes aegypti, se mueve más o menos a una altitud, no es altura, es altitud de 512 metros. Esta es la explicación fisiopatológica que por qué no hay en el Salar de Uyuni, por qué no hay en la Ciudad del Alto, en Viacha, en Oruro, no, en estos carnavales, los turistas no se van a contagiar de dengue, ¿ok? Porque el mosquito más o menos se mueve a 512 metros de altitud, ¿ok? Propaga las enfermedades del dengue, el Zika, chikungunya. Después se han identificado otros tipos de mosquitos también que pueden transmitir. Por ejemplo, hay el Aedes albopictus, pero esto es un vector ineficiente, puede producir ciertos brotes, se han identificado. Ahora, lo que en el libro cambia mucho de dato es el periodo de incubación. En una parte dice de 8 a 12 días y otra parte van a encontrar hasta 14 días. Y esa era la respuesta, doctores. Y por lo que estás en la clase vas a retroalimentar. Para eso estamos. ¿Por qué es relevante el periodo de incubación? Es decir, en el periodo que el virus ingresa a la persona, ¿no? Dentro del mosquito, etcétera, ahí van a encontrar de 8 a 12 días y lo mismo casi similar en cuanto a los tiempos va a pasar en el ser humano.
¿Ok? Entonces ahí lo vamos a concluir, espero que tomen en cuenta los que van a realizar las preguntas, menos de 14 días, menos de 2 semanas, menos de 2 semanas, menos de 14 días, menos de 14 días. Si una persona te dice, doctor, doctora, estoy viniendo con usted y tengo fiebre y he viajado a una zona donde hay dengue, ¿ok? Entonces mi fiebre es desde hace 10 días. Puedo sospechar que pueda tener una enfermedad tropical, infección. Pero si me dicen hace 4 semanas, ya no es relevante, ¿ok? Porque el periodo de incubación ya ha pasado. Eso pasa en la mayor parte de los casos. Pueden haber algo atípico, ¿no es cierto? La medicina no es una ciencia exacta, pero tomar este dato importante, ¿ok? Otros mecanismos de transmisión se han identificado por transfusión de sangre, se han identificado por trasplante de órgano, lesiones por pinchazo por aguja, aunque nuestra referencia bibliográfica nos refiere cuánto es la probabilidad en cuanto a porcentaje en lesiones por pinchazo de aguja. Lo mismo con las salpicaduras en la mucosa, pero sí hay una alta transmisión vertical, sobre todo cuando una mamá está embarazada y puede pasarlo a su producto. Ahora, ¿qué pasa con el respecto a la parte epidemiológica? Esto está un dato muy desactualizado. Esperemos que en los posteriores años van a actualizar este manual y darnos algunos datos importantes con respecto a Bolivia. Se dice que más o menos 50 millones de personas por año se infectan. Miren, 50 millones. Si nosotros es como, vamos a imaginar que somos 13 millones, como 4 Bolivias al año se infectan en todo el mundo con dengue. De estos, medio millón de hospitalizados y 25.000 muertes, más o menos ese reporte. Miren esto, esto es de la Organización Mundial de la Salud con respecto a Bolivia. Miren estos datos, igual hay que actualizarlos de la organización. Miren, el 2016, 32.386 casos notificados en enfermedad con dengue con respecto. Ni qué decir en Brasil, miren, más de 1,5 millones de dengue. En Colombia, 100.000. Costa Rica, República Dominicana, asumo que es esto, 6.000. Entonces uno se pregunta y dice, de estos reportes en porcentaje, ¿cuánto es la letalidad? ¿Cuántos mueren? ¿Cuántos llegan a internación? ¿Cuántos llegan a terapia intensiva? Y de esos, ¿cuántos fallecen? Eso nos serviría mucho para comenzar a ver. Esta es otra imagen igual, como miren la presencia del virus. Miren, México, Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, toda Bolivia, miren, toda Bolivia está pintada, Paraguay, parte norte de Argentina, Brasil, ni qué decir, la parte de África y otros países. Bueno, ahora, uno se pregunta y dice, con cuáles son los otros diagnósticos diferenciales? Miren, los mosquitos son los más afectados, Aedes aegypti. Miren, por eso cambia. Miren, el periodo de incubación de 2 a 14 días, recuerden, 2 semanas, también cuadra con esta bibliografía, 2 semanas. 90% de las personas son asintomáticos. Asintomáticos. Miren este dato. Miren, miren. Una persona, digamos, viajamos a una zona donde hay dengue. Nos contagia o me contagio de dengue. La primera vez suele ser leve o moderado, sin signos de alarma. Pero la segunda, la tercera, la respuesta inflamatoria, ¡boom!, va con todo. Los casos reportados de letalidad son cuando hay muchas recurrencias, o sea, muchas segunda, tercera infección, cuarta infección. ¿Y con qué nos podemos confundir? ¿Con qué otras enfermedades? Con gripe, flu-like symptoms, ¿no? O sea, con gripe, resfriado, dolores de cabeza, con todos los diagnósticos diferenciales. Y solo de esto, miren el reporte, del 1 al 2% de los casos llegan a fiebre hemorrágica como tal. Más bien del 1 al 2%. Uno se pregunta y dice, ¿cuáles son los factores de riesgo para que una persona pueda llegar a un estado de choque? Una muy buena gran pregunta.
Entonces, miren, de 50 a 100 millones de personas de casos sintomáticos, el 15% tiene un proceso severo. La prevención es el control del vector y ahora la vacunación, ¿no? La vacuna. Y vamos a identificar todo, cómo hacemos la fisiopatología y el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, factores de riesgo. Aquí en nuestra bibliografía, espero que lo actualicen con buenos médicos que hay en Bolivia. Hay grandes infectólogos en Bolivia que pueden actualizarlo. Esto excelente, el manual. Ponerle los riesgos relativos, los odds ratio, tener un infectólogo, un internista, un intensivista, un epidemiólogo para hacer un buen equipo y para poder optimizar todas nuestras normas en cuanto a salud pública. Pero miren, la densidad poblacional del mosquito tiene un índice de infestación larvaria del 2%. 2%, anótense. Esto nos va a diferenciar del montón, doctores. Estos datos del resto de los X, ¿ok? La población sin inmunidad para serotipos, 1, 2, 3, 1, 2, aquí el 3 y 4, esto ya hemos identificado los serotipos. La circulación viral de dos o más serotipos es un factor que incrementa el riesgo. Entonces, deberíamos tener reportes, yo asumo que tenemos reportes de que en Pando, en Beni o en Santa Cruz o algunas otras regiones, ¿qué serotipos predominan más? Yo quisiera preguntarles, no sé, en Camiri, por ejemplo, ¿no? ¿Qué serotipo predomina más? ¿El 2, ¿El 3, los más severos, los que matan realmente? ¿O el uno o el 4, los que no matan tanto? ¿No? Nos podría tomar. Las condiciones de clima, la temperatura, la lluvia, la humedad. Las personas infectadas en los primeros 5 días es el diseminador del virus como tal. ¿Ok? Factores de riesgo para enfermedad más severa. Los bebés, el embarazo, ojo, con las mamás, con sus pacientes que están en embarazo. Si ya tuvieron dengue antes y sabemos que la segunda y la tercera puede ser peor, puede ser peor. La infección por el virus del serotipo 3 ya descrito, pacientes más de 40 años o pacientes con comorbilidades. Y veamos la historia natural de la enfermedad. A ver, están tocando el timbre acá. Ahí. Miren, ¿cómo es la historia? ¿Cómo sucede primero? Historia natural de la enfermedad. Primero, una vez que ingresa el virus a nuestro cuerpo, ingresa el virus, ingresa, vamos a entrar a una etapa que se llama la etapa febril. Tres etapas hay en dengue: la etapa febril, la etapa crítica y la etapa de recuperación. En la etapa febril, ¿no? Es donde existe, donde hay aumento de la replicación del virus. El virus ingresa, ¿a dónde creen que va? Va a los ganglios y se disemina. Va a todo el cuerpo, pero principalmente a nuestro hígado, doctores. Va al hígado. Y fisiopatológicamente pasan cosas alucinantes y que va a ir al endotelio, lo va a destrozar el endotelio, de ahí sucede el síndrome de fuga capilar, todo el mecanismo. Pero este virus, doctores, puede ir al cerebro, causar encefalitis, puede ir a la médula, causar mielitis, puede ir al pulmón, causar neumonitis, puede ir al corazón, causar miocarditis, puede ir al riñón, causar nefritis. Entonces puede atacar cualquier parte de nuestro cuerpo y generar inflamación. Y como sucede en el caso clínico que habíamos explicado, la señorita va a una zona prevalente con dengue, tiene cefalea, tiene fiebre y se descompensa por el estado neurológico. Y se encuentran hemorragias, ¿no? Lesiones intraxiales en resonancia. Entonces ahí hay una gran sospecha de que pudiera tener una encefalitis hemorrágica, ¿no? Generada por el virus. Lamentablemente son muy pocos casos, pero son diagnósticos diferenciales importantes para tratar. Entonces, en la etapa febril, la persona tiene fiebre, tiene cefalea y hay una erupción. Miren esta erupción, miren esta imagen, ¿no? Hay otra que es un rash, el famoso rash del dengue, zonas eritematosas en tórax, en brazos. Ahí tienen un rash así que pudiera uno pensar alergia a un medicamento,
¿no? Pudiera pensar, por eso el antecedente es ahí importante. Esto pasa en la etapa febril. El paciente se queja de mucha artralgia, de mucha mialgia. Dice, doctora, doctor, me duelen mis articulaciones, me duelen los músculos, ¿no? Como si fuera gripe. Y por eso se la denomina fiebre de quebrantahuesos. Pasan los días, más o menos 4 o 5 días. No refiere el libro exactamente cuánto dura. Vamos a imaginar a través de otras bibliografías unos 4 a 5 días. Se replica el virus, la respuesta inmunológica ataca con todo y es donde ahí sucede fisiopatológicamente la extravasación del plasma. En esta extravasación de plasma, nosotros al principio, nuestro vaso sanguíneo es así, ¿no? Tiene su endotelio. Ahí están las uniones celulares entre ellas. Entonces, hay un factor que es el famoso MIP que les voy a explicar en un momento, que rompe estas uniones, que inflama y el vaso sanguíneo ya no es homogéneo. Miren, aquí está un endotelio, aquí existe un espacio, otro endotelio, ¿ok? Otro endotelio, y el plasma que está en el líquido intravascular se fuga, sale al líquido extracelular, extravascular, ¿ok? Sale. Entonces, ahí cuando se extravasa el líquido, ¿qué pasa? El paciente, ¿qué tiene? Si tiene en el cerebro puede causar edema cerebral. En el pulmón va a ocasionar derrame pleural. Si en el abdomen, ascitis, ¿no? Y puede tener edema el paciente. Edema. ¿Por qué? Porque hay un síndrome de fuga capilar. ¿Por producto de qué? ¿Por qué ocurre? Porque el virus va al hígado y el hígado forma los famosos MIP. MIP. Ese MIP sale del hígado y va al torrente sanguíneo y destroza todo el endotelio y produce fuga capilar. Nada sería eso. Lo que pasa, altera todo el sistema de coagulación, altera el sistema extrínseco, altera el sistema intrínseco, la vía final y las plaquetas los truena las plaquetas. Entonces, plaquetas bajas, fuga capilar, el paciente comienza a sangrar, comienza a sangrar. Entonces uno se pregunta y dice, ¿por qué carajos la plaqueta disminuye? ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico? Y nosotros como médicos, ¿cómo podemos actuar para salvar la vida del paciente? Entonces, aquí les he comentado dos cosas fisiopatológicas importantes, doctores. Síndrome de fuga capilar por el MIP que destroza todo el endotelio y alteración de coagulación, extrínseco, intrínseco, común y plaquetas, así a grandes rasgos. Vamos a profundizar por qué existe eso. Entonces, nuestra bibliografía refiere que por esto del síndrome de fuga capilar, por ese motivo se eleva el hematócrito. Ah, claro, como se pierde plasma, el hematócrito eleva. No es que porque produce mucho eritrocito, no es por eso, sino es porque se pierde plasma, se deshidrata, si quieren elevar el término. Entonces hay un dato relevante, dice, cuando el hematócrito se eleva de este porcentaje, al paciente tiene síndrome de fuga capilar y hay que hacer esto, esto, esto. Algo así medio que empírico, ¿vale? Y luego pasan los días y llegamos a la etapa de recuperación. Ahora, vamos a profundizar esto. Esta tabla me gusta mucho. Miren, es de los años 80 y está en nuestra bibliografía. Miren, aquí arriba están los días. El primer día, ¿no? Segundo día, tercero, cuarto y nos da hasta el 10.º día más o menos, ¿no? Una semana, ¿ok? Este es el 10.º día. ¿Qué es lo que pasa? A un principio la temperatura es terrible, ¿no? La fiebre. Primer día, segundo día, tercer hasta el cuarto día. 4 días de fiebre brutal. Se queja el paciente. Entonces, el aumento de temperatura vamos a tratar con paracetamol. Si alguno de sus compañeros o algún colega mío le está dando ibuprofeno, naproxeno para la temperatura, pues díganle, ¿no? Eres un bolas, ¿no? Eres un ignorante, porque aquí los AINES se han demostrado que van peor los pacientes cuando manejamos la temperatura con ibuprofeno y otras. Aquí está recomendado el paracetamol, ¿no? Y lo dice claramente nuestra bibliografía, ¿ok? ¿Qué pasa acá?
Con respecto a las manifestaciones clínicas, viene el proceso de deshidratación. ¿Por qué se deshidrata? ¿Porque tiene diarrea? ¿Porque tiene poliuria? No, porque hay un síndrome de fuga capilar. Capilar. Ese virus que ha llegado al hígado y el hígado ha producido MIPS y destroza todo el vaso sanguíneo, fuga capilar, se deshidrata el paciente. Por eso, un principio, nosotros damos hidratación por vía oral e intravenosa, con cautela, porque mucho líquido también destroza la coagulación. Recuerden, dos mecanismos fisiopatológicos, fuga capilar y trastorno en la coagulación y plaquetas, trombocitopenia. ¿No ven? Trombocitopenia. Esos tres mecanismos es porque se va muriendo el paciente. ¿Qué pasa con la parte del hematócrito? El hematócrito pues comienza a descender a un principio y posteriormente comienza a aumentar. Este es de color, ¿no? A un principio no hay manifestación del hematócrito, no se modifica, si vale el término. Y ahí aquí el virus se va replicando el virus. Entonces nosotros aquí vamos a hacer diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer diagnóstico? Tenemos que identificar al virus. Aparte del virus con PCR, RT, que es ERT, transcriptasa reversa, o identificando una proteína funcional. ¿Cuál era esa proteína funcional que vamos a diagnosticar, doctores? Con el que vamos a identificarlo y decir que en ese cuerpo de esa persona hay virus. ¿Cuál era? Eso, felicidades, doctores. Eso me gusta, la actitud así, de primer lugar, ingresar en el primer lugar y destrozarlo a toda la competencia que hay a su alrededor. Excelente. La proteína funcional NS1. Esa es la actitud. ¿Ok? Muy bien. Entonces viene aquí la etapa aquí viene la etapa febril. Recuerdan, ¿no ve? Toda esta parte de etapa febril, lo que pasa. Ahora, vámonos a la etapa crítica. Ahí vamos a entrar todo ahí el análisis clínico. Aquí es donde se mueren los pacientes, del 1 al 2% que llegan. ¿Qué pasa acá? A partir del cuarto día, esto es lo malo, ¿no ve? A veces los pacientes solo nos llegan en esta etapa, cuando el virus ya ha destrozado todo nuestro sistema de coagulación. Primero, ¿qué ha hecho? Lo ha jodido, lo ha arruinado a nuestro TP, la vía extrínseca. El TP va a estar aumentado, la vía extrínseca. Va a estar alterado el TTPA, la vía intrínseca va a estar alterado. Por eso es cuando llega el paciente alterado, le pides TP, TTPA y plaquetas, ¿no ven? Lo ideal sería que le pidamos una tromboelastografía, pero en Bolivia no lo tenemos para identificar toda la dinámica fisiopatología de la coagulación. Y por supuesto le pedimos plaquetas, le pedimos un hematócrito de hemoglobina y toda la química que tú veas necesario, función hepática y demás, ¿ok? Entonces, como alteración de todo este sistema de coagulación, el paciente tiene datos de sangrado. Todo lo que te puedes imaginar, desde lo más simple, una epistaxis, gingivorragia, sangra las encías, tiene una hemorragia digestiva, orina sangre, hematuria, o lo peor que puede sangrar el cerebro. ¿No? Ese proceso de que está sangrando, primero está deshidratado y está sangrando, el paciente obviamente va a llegar con signos de alarma y un estado de choque. ¿Eso a partir de qué día, doctores? A partir del cuarto día hasta el séptimo día, según nuestra referencia bibliográfica. Esta es la etapa grave, jodida, que nosotros ahí tenemos que actuar. Entonces el paciente está en estado de choque y el hematócrito ya aumenta. Si ustedes ven un hematócrito aumentado fuera de lo normal de su región, sabemos que este paciente está grave, está deshidratado, está chocado y se puede morir cualquier rato. Pero aquí el virus ya ha hecho su trabajo. Por eso es que no hay un tratamiento antiviral eficiente en esta etapa, porque el virus ya hizo su trabajo, ya fue al hígado, ya generó los famosos MIP, eso recuerden. No dice nuestra bibliografía, ya generan los famosos MIP, que están destrozando los vasos sanguíneos y las plaquetas. Luego pasa, si el paciente ha llegado a terapia intensiva y se ha topado con buenos médicos como son ustedes, con buenos médicos, hace un manejo basada en la evidencia, etcétera, etcétera, lo hemos sacado al paciente, se recupera a partir del séptimo día, octavo y décimo día. Aquí hay la reabsorción de líquido, probablemente usaremos un poco de diuréticos, las plaquetas van subiendo y recién acá, desde la etapa crítica,
ya podemos identificar respuesta inmunológica IgM. Ah, doctor, entonces si yo pido un principio IgM, inmunoglobulina M, y me sale negativo, ¿no significa que tenga dengue? No, porque sabemos que la inmunoglobulina M, ¿no ve? La inmunoglobulina M que ha tenido contacto, que tuvo contacto con el virus, recién va a comenzar a sintetizarse a niveles, vamos a encontrar en plasma, a partir de qué? Más o menos del tercero, aquí pinta desde el tercer día y del cuarto día, ¿no? Imagínense que nos pregunten, ¿no? ¿A partir de qué día la inmunoglobulina M es positiva para dengue? Ah, doctor, pero aquí medio que yo estoy viendo, a ver, miren, a partir del tercer, cuarto día, miren, si me ponen en el examen tercero o cuarto, las dos son válidas. Por eso el que hace el examen tiene que estar trucha, ¿no? Tiene que estar atento, con buen criterio para ver de dónde está extrayendo la pregunta. O poner en el examen no en el día 3 ni en el día 4. Pero ahí ya comienzan a identificarse la inmunoglobulina tipo M para hacer diagnóstico. Entonces, en resumen, es que en los primeros días pedir IgM, IgG para dengue nos va a salir negativo, va a salir falsos negativos. Ahí es mejor pedir el PCR y identificación de la proteína no funcional NS1. ¿Ok? Muy bien, listo. Y en la etapa crítica es donde disminuyen las plaquetas. Yo creo que siempre me han preguntado, ¿no? Me decían, doctor, lo que pasa es que mi paciente está con plaqueta baja, ¿qué voy a hacer? ¿No? Y ahí vamos a identificar cuándo voy a transfundir, qué dicen las revisiones sistemáticas, qué dicen los ensayos clínicos aleatorizados, qué dicen las guías de Brasil, los que tienen más experiencia, ¿ok? Con respecto a manejo de dengue. Veamos. Esta imagen es de una revisión no sistemática de los autores que hace publicado en Lancet, unos cracks, unos infectólogos que se dedican a esto. Y más o menos es para comparar. Miren, aquí comparan la fiebre y los laboratorios. Miren, a un principio la fiebre, ¿no? Y luego disminuye la fiebre. Con respecto a las plaquetas, igual, en la etapa crítica, ¿no? Y aquí van aumentando lo que es el hematócrito en la parte crítica, que más o menos correlaciona. Miren acá lo mismo, doctores. Miren el virus. El material, en los primeros días, acá miren, hasta el cuarto día, miren acá, cuarto día, acá, ¿qué voy a solicitar? ¿Qué voy a pedir? Material genético, PCR en nuestro medio, ¿no ve? PCR para dengue. Este PCR va a identificar al virus y puede identificar por otro método que le ELISA la proteína no estructural, el NS1. ¿Ven? Esas dos, ¿ok? Esas dos se va a identificar. Pasan el cuarto, quinto día, ya ahí podría positivizarse, podríamos solicitar IgM, IgG para identificar al dengue. ¿Ok? Entonces la fase febril, la fase crítica y la fase de recuperación. Aquí no vamos a producir en cuanto a los días para no confundirnos con nuestra bibliografía. Entonces antes había una clasificación. Espero que no les pregunten esto, no debería de entrar porque es un concepto antiguo. Fiebre del dengue, fiebre hemorrágica del dengue y el síndrome de choque. Todas las características, no voy a profundizar en esto. Pero en la fiebre de dengue hemorrágica, aquí ya existe trombocitopenia y evidencia de síndrome de fuga capilar. Doctor, ¿cómo puedo identificar que un paciente tiene fuga capilar? Primero, porque el hematócrito se eleva, ¿en qué porcentaje? Y el paciente puede tener derrame pleural, puede tener ascitis, puede tener edema. Ah, este paciente está con síndrome de fuga capilar. Doctor, ¿puedo poner el diagnóstico? Por supuesto. Luego el choque, el paciente que ya, ¿no? Está con datos de choque, datos de hipoperfusión tisular, oliguria, todo lo que hemos visto en medicina interna y en cirugía, el tema de choque. Y esta es la clasificación actual, ¿ok? Esta es la que sí en los pases de visita se autopreguntan, donde tienen un paciente con dengue. Sin dengue, sin datos de alarma, síntomas leves y decir al paciente que vuelva cuando tenga datos de alarma. Y esto deberían de preguntarnos. Por ejemplo, nosotros los collitas no vemos mucho dengue, ¿no? Y si entrara esto es difícil, ¿no? Es difícil identificar y aquí tenemos que usar un poco de memoria, ¿no? Con signos de alarma, ¿qué incluye? Dolor abdominal, memorizar, no hay otra forma. Si quieren, armemos acá un memo técnico. Dolor abdominal, severo. ¿Por qué puede tener dolor abdominal severo? Puede ser por la citis o por la hepatitis, explicando el por qué, ¿verdad?
Vómitos persistentes, listo, vómitos persistentes. Acumulación de líquidos, ya ascitis, derrame pleural, edema. Sangrado de la mucosa, sangrado de la mucosa, letargo, irritabilidad por alteración del sistema nervioso central, hepatomegalia y el aumento del hematócrito y disminución de las plaquetas. Esos son datos con signos de alarma para que el paciente pueda retornar si acudió por primera vez sin datos de alarma, ¿ok? El dengue grave, básicamente el paciente que esté en choque, que tenga dificultad respiratoria, que tenga alteración del estado mental o que el estado de choque se deba por sangrados severos, eso es dengue grave, ¿ok? Estos pedacitos, estos detalles deberían de preguntarnos, ¿ok? Deberían de preguntarnos. Hepatomegalia, ¿qué es? ¿Signos de alarma? ¿Con signos de alarma o dengue grave? ¿No? Podrían preguntar como caso clínico o una pregunta opcional. Entonces, estos detalles, doctores, así que atentos, atentos, ¿vale? Muy bien. Esto es lo mismo, ¿no? Dengue probable, que es otra clasificación. Fiebre, dengue probable, es fiebre más 2 mayor o igual a cualquiera de estos criterios, ¿no? En náuseas, vómitos, erupción, mialgias, artralgias, prueba de torniquete positiva. Recuerden que esto es por alteración de la coagulación, intrínseco, extrínseco y plaquetas, leucopenia y datos con signos de alarma. Recuerden dolor abdominal severo, vómitos persistentes. ¿Aquí qué decía? ¿Vómitos? Sí, vómito. Cuidado, porque los que arman el examen son bien pendex, ¿no ve? Pueden poner vómito en una sola vez, ¿no? Ya, pues nos pueden confundir. Pero aquí es vómitos persistentes. Ya, define el libro. ¿Qué es vómito persistente? ¿Dos? ¿Tres en 24 horas? ¿Cinco? No sé, ¿no? Pero dice vómitos persistentes. Ok, ¿qué más? ¿Qué correlación? Manifestaciones hemorrágicas, petequias. Cuidado aquí les pongan, nos pueden poner púrpura, por ejemplo, ¿no? Púrpura es dato de vasculitis. Peteca es alteración de las plaquetas, ¿no ve? Epistaxis, gingivorragia. Eso, manifestaciones hemorrágicas con signos de alarma. Acumulación de líquido, derrame pleural, ascitis, letargo, agrandamiento del hígado, más de 2 centímetros, que en el previo está como hepatomegalia, ¿ok? Y el aumento de hematócrito y disminución de plaquetas, estos datos, relevante, importante, ¿ok? Y el dengue grave, choque, dificultad respiratoria, principalmente, insuficiencia hepática, miocardiopatía, cualquier alteración grave que nos pueda involucrar la vida del paciente, ¿vale? Entonces uno se pregunta y dice, a ver, ¿por qué pueden fallecer? ¿Por qué puede fallecer una persona con dengue? ¿No ve? ¿Por qué puede fallecer? Entonces uno tenemos que analizar todos estos datos. Entonces, desde mi punto de vista, digamos, como una persona o como un subespecialista que ve pacientes graves, busco, o bueno, o se busca, ¿por qué? Para intervenir ahí, ¿no es cierto? Y creo que si tiene fuga capilar, lo pudiera tratar, ¿no? Si tiene edema cerebral, damos soluciones hipertónicas, bajamos, tranquis, ¿no? Si tiene derrame pleural, ponemos eh, pleurostomías y sale el derrame pleural si complica la compliance mecánica del pulmón. Si tiene ascitis y comprime es hipertensión intraabdominal, ponemos una fosa ilíaca izquierda, un catéter y sacamos la ascitis. Pero yo creo que por lo que fallece un paciente es por la alteración de la coagulación. Y esta alteración de la coagulación es que algo pasa en las plaquetas. Algo pasa en las plaquetas. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puedo hacer que las plaquetas no disminuyan? ¿A ver? No disminuyan. Entonces he hecho muchas revisiones de esos artículos, he leído mucho de estos artículos, unas 2 horas más o menos, y estos son los artículos más relevantes e importantes que los quería compartir. Miren, autores, esta es una revisión sistemática con metaanálisis y donde identifican, es decir, si es una revisión sistemática con metaanálisis, obtuvieron, han visto varios estudios observacionales, ¿no? Casos y controles, cortes, prospectivas, retrospectivas, estudios transversales, muchos estudios sujetaron. Entonces, la pregunta del estudio fue, en pacientes con dengue, ¿qué tan frecuente o qué magnitud tiene o se encuentran alteraciones de la coagulación? ¿Y qué han encontrado? Mira, o sea, han medido TTPAs, TP y si hay trombocitopenia.
¿Qué tanto se alteran los tiempos de coagulación y las plaquetas en el dengue en el mundo? Eso quería yo saber, ¿no? ¿Qué tan frecuente es? 1%, 3%, 10%, 20%, para ver la relevancia clínica. ¿Qué dice esta revisión sistemática? Miren estos datos, doctores. Me quedé impactado. Miren, dice que el TTPA, que mide la vía intrínseca, se han encontrado 42.9 casos. Casi la mitad de los pacientes que tienen dengue tienen alteración del TTPA. Entonces dice, casi uno de cada dos pacientes con dengue tiene alteración de la vía intrínseca de la coagulación. A la macana y dices, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver la vía intrínseca? Primer dato. Segundo dato es que también el TP, la vía extrínseca, que esto tiene que ver mucho con los factores de coagulación, ¿no ven? Vitamina K dependientes que ustedes dominan. ¿Cuáles son, doctores? Vitamina K dependientes. Eso, ¿cuáles? Dos, ya, eso, muy bien. Entonces, están alterados estos factores de coagulación. Y esto tiene que ver mucho con el hígado, ¿verdad? Porque el hígado es el que fabrica los factores de coagulación. Perfecto. ¿Qué es lo que han encontrado? Que el 16.48% de los pacientes tuvieron TP prolongado. Y clínicamente significa que uno de cada seis pacientes tiene alteración significativa de la vía extrínseca. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se alteran las dos vías en dengue? Entonces uno se pregunta, entonces el virus no solamente va a la médula ósea y suprime las plaquetas, o se forman inmunocomplejos. Recuerden que las plaquetas están nadando en nuestro plasma, ¿no ve? Y ahí están las proteínas estructurales, ¿no? Se forman y se forman inmunocomplejos. Y los neutrófilos, macrófagos lanzan nets y los secuestran a las plaquetas. Entonces eso es plaquetopenia por consumo, ¿no? Plaquetopenia por destrucción, primer mecanismo. Y también se ha identificado que este virus altera los megacariocitos. Pero doctor, ¿qué es un megacariocito? Es una célula que produce plaquetas, ¿no? Cuando se fragmenta, también altera. O sea, este virus es brutal, ¿no? O sea, truena todo nuestro sistema de coagulación. Y miren este dato, doctores. Esto es lo que más me ha impresionado. De todos los pacientes con dengue, 70.9% tienen trombocitopenia. 7 de cada 10 pacientes tienen plaquetas bajas. Entonces, ahí es la clave, es de ahí donde tenemos que actuar. Es decir, ¿por qué bajan las plaquetas? Seguramente con la inteligencia artificial se van a investigar muchas cosas y vamos a tener muchas terapias para que evitar este descenso de plaquetas. Y uno se pregunta y dice, ¿por qué disminuyen las plaquetas? ¿Por qué? Hay varios mecanismos. Tres los he resumido. Miren, primero porque el virus va a la médula ósea y evita que se produzcan plaquetas por varios mecanismos moleculares que los alteran los megacariocitos. Primero. Segundo, porque las plaquetas a nivel periférico se consumen. El macrófago se los fagocita porque son plaquetas dañadas, plaquetas con pedazos de virus, ¿no? Que se vuelven inmunocomplejos. Y las plaquetas se destruyen antes de lo normal. Y además hay plaquetopenia por consumo, se forman microtrombosis. En resumen, es multifactorial. Muchas cosas que hacen que disminuyan las plaquetas. Entonces, miren esta imagen alucinante. Esta es de una revisión de Nature, creo. Miren, el virus ingresa al cuerpo, va a todos los órganos, pero preferentemente al hígado. Y acá, el DEM1 se replica. ¿Dónde se replica el virus? En el hígado. Por eso el paciente tiene hepatomegalia. Entonces, este virus es tan capo este virus, ingresa a los hepatocitos y consume la energía de la mitocondria, del ATP del hepatocito, y consume varios nutrientes para él mismo y se replica.
estimula a la autofagia, es decir, el mismo hepatocito se va destruyendo y se forman este MIF, que es el macrófago de migración inhibitorio. Más o menos para nosotros sería como un factor inhibitorio de la migración de macrófagos. En otras palabras, es que este MIF evita que el macrófago haga su función normalmente. Y le dice, macrófago, no te muevas. Es como si le paralizaran al macrófago. Y tú sabes, nosotros sabemos que el macrófago es una célula poderosa para defendernos de virus y bacterias. Pero si el virus lo paraliza al macrófago, el virus hace Troya en nuestro cuerpo. Entonces producen estos MIF, estos factores inhibitorios de migración de macrófagos. Sale del hígado y va al torrente sanguíneo, va al cerebro, va al pulmón, va al corazón, va a los riñones y especialmente a los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa? Miren, este MIF, ¿no? Este MIF se añade, va al glucocáliz del vaso sanguíneo. Aquí creo que hay uno mejor. Miren, aquí, esta parte, BA. Miren, este es el endotelio, este de color rosadito. Este MIF va al glucocáliz del endotelio. Activan ciertos quimioreceptores, CXR2, CXR4, muchos. Y gracias a un receptor al CD44 activa una proteína quinasa que es la 3K y esto estimula la autofagia. En resumen, en otras palabras, es que este MIF que ha creado en el hígado este virus va a destrozar, a romper las uniones entre las células y degradar el glucocáliz en las células endoteliales. Entonces el endotelio que debería estar hermético, fijo, se destruye, ¿no? Entonces el plasma sale el plasma y crean fuga capilar. ¿Ok? Qué bonita esta imagen, ¿verdad? Entonces, esa es la aplicación. Yo asumo con esto de la IA en la investigación, se van a crear anticuerpos, vacunas, algunas otras moléculas para este MIF, ¿no? Este MIF que forma el virus con el hígado. Y nada sería eso, sino que este MIF altera la anticoagulación, alteran las plaquetas. Miren, estas plaquetas se unen con el MIF. Pero el macrófago dice, no, este macrófago, este ya se forman inmunocomplejos y los voy a fagocitar. Altera al neutrófilo. Y el neutrófilo forman los famosos NETs que hemos visto en sepsis, ¿no? Que son las trampas de los neutrófilos y empeora, ¿no? La respuesta inmunológica, la inflamación y todos los componentes. Y aquí se les puse un resumen. Miren, el virus infecta el hepatocito y usa la autofagia para replicarse y aumenta el factor inhibitorio de migración de macrófagos. Va a la sangre, activa monocitos, neutrófilos, favorece a los NETs. ¿Qué son los NETs? Las trampas de los neutrófilos. Este MIF más el virus y más la proteína funcional, el NC1, se unen a receptores en el endotelio, activan la autofagia, rompen las uniones entre el endotelio, activan las enzimas, las heparinasas, las heparanasas y las metaloproteinasas que destruyen el glucocáliz y se genera fuga capilar, fuga de plasma, edema, derrame, choque en dengue y el paciente se va muriendo. En resumen, aumento de replicación, síndrome de fuga capilar, desregulación del sistema inmune y el MIF es una molécula clave que conecta la replicación viral con la disfunción endotelial y la respuesta inmunológica del dengue. ¡Wow! Me queda impactado lo que hace este virus del dengue. Ahora, esto es lo que pasa en fuga capilar. Veamos qué pasan con las plaquetas. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay plaquetopenia, doctores? Primero, lo que hace este virus es paralizar la megacariopoiesis. Ustedes saben que los megacariocitos son las células grandes que dan a las plaquetas. Entonces, este virus activan ciertos receptores, el Notch1 y el Tal1, que suprime la megacariopoiesis. Primero. Segundo, activa la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? Ustedes ya dominan, la muerte celular programada. ¿Ok? Hace que las plaquetas, en vez de vivir de 10 a 14 días, viven 3, 5 días. Y ahí está, miren, su proteína funcional NC1
activando ciertos receptores de TOL, caspasas y otras que estimulan la apoptosis. ¿Qué más hace este virus? Generan anticuerpos autocomplementos, IgM, IgG, antiplaquetas. ¡Wow! Imagínense, doctores, lo que hace este virus. Usa nuestra misma célula, a la célula plasmática, y le dice, producí IgM y destruí tus propias plaquetas. Eso es lo que hace. Consumo de plaquetas, llegando a coagulación intravascular, microtrombosis y destrucción periférica de plaquetas, generando moléculas de respuestas descompensadoras. Entonces uno se pregunta y dice, ok, entonces el paciente realmente se muere por plaquetopenia y fuga capilar, ¿ok? Entonces uno se dice, ok, si se muere por fuga capilar lo puedo tratar, ¿no? Con diuréticos, intervenciones, etcétera. Pero ¿qué hago con plaquetas? Es transfundir, no hay otra, ¿no ve? Para evitar que entre un sangrado y se pueda chocar. Entonces ahí les puse el resumen. ¿Cuándo vamos a transfundir plaquetas? Porque hace una semana, creo, más o menos, ¿no? Les hice las indicaciones de transfusión de plaquetas. ¿Cuándo vamos a transfundir? Pero doctor, ¿qué pasa si yo transfundo profilácticamente? Digamos que tiene 80.000 plaquetas. Tiene 80.000 y le doy plaquetas por profilaxis. Puede ser fisiopatológicamente razonable, ¿verdad? Pero la medicina basada en la evidencia ha demostrado que cuando tú transfundes plaquetas deliberadamente, lo vamos a empeorar al paciente. Por eso acá la transfusión de plaquetas es de característica restrictiva. Eso ha mejorado mortalidad en estos pacientes. Entonces, simplemente tú cuando ves un paciente con dengue, vas a entrar a la residencia este año en el primer lugar, ¿ok? Vas a entrar en los primeros lugares y ves un paciente con dengue, cuando vas a indicar transfusión si las plaquetas están menos de 10.000 y con datos de sangrado activo. Porque antes, cuando yo hice la residencia, con menos de 50.000, menos de 20.000, ya transfundíamos plaquetas. Pero eso no ha demostrado disminuir mortalidad, doctores. Con menos de 10.000, en presencia de sangrado activo, riesgo elevado de sangrado, recién se transfunden plaquetas. Primer dato, actual, ¿ok? Actual. Yo también me estoy actualizando con estos datos. Otra es, con menos de 20.000, si se va a realizar un procedimiento invasivo de riesgo intermedio, como por ejemplo una punción lumbar, ¿no? Una anestesia raquídea, estás sospechando una encefalitis y necesitas hacer una punción lumbar y tomar líquido cefalorraquídeo, recién con menos de 20.000, ¿ok? Recuento de plaquetas con menos de 50.000 cuando va a entrar en una cirugía cardíaca, una neurocirugía o una cirugía oncológica grande, recién con menos de 50.000 se transfunde. ¿Ok? Creo que en nuestra práctica diaria, con menos de 10.000, recién transfundimos plaquetas. ¿Ok? Eso. En alguna otra guía, no me acuerdo en cuál, decía que en pacientes con dengue no se transfunden para nada plaquetas. ¿Por qué? Porque el hecho de dar plaquetas de otra persona empeora la respuesta inmunológica, empeora el consumo de plaquetas. Entonces ahí era darle solo soporte, soporte, soporte. Entonces, pero si sangra el cerebro, no estamos jodidos, ¿no ve? Pero yo creo que parece no más aceptable, nada descabellado que con menos de 10.000, también con menos de 10.000 disminuimos el sangrado de cerebro, ¿no? Porque si tiene HDA, hemorragia digestiva, la endoscopía, listo, ¿no? Si tiene motórax, listo, transfundimos plasma, ¿no? Y demás. Pero el cerebro es un poco medio complicado con eso, ¿ok? Ahora, nuestras normas, bueno, nuestra bibliografía ahí dice, ¿no? La patogénesis, células dendríticas, ganglios linfáticos, replicación viral, hepatocitos, y ahí se generan los anticuerpos, IgM. Miren este dato, los anticuerpos o las inmunoglobulinas recién son detectables a partir del séptimo día. Eso, por favor, en grande, en su tableta, en su resumen. Las inmunoglobulinas tipo M recién se detectan a partir del séptimo día. ¿Ok? Dato relevante, importante, potencialmente preguntable. Y los doctores que van a hacer el examen me están escuchando. Eso pregúntenles. Eso pregúntenles como caso clínico
o como quieran armarlo, eso es importante. No pregunten macanas, ¿no ven? ¿Qué es el NS5? ¿En qué año se ha detectado el virus de ese NS5? No, macanas, no, estos datos importantes. Se deben armar preguntas en base a estos datos relevantes, ¿ok? Ahora uno se pregunta y dice, ¿qué pasa si yo me he infectado con el virus del dengue serotipo 1? ¿Tengo inmunidad contra el tipo 4? Si yo me he infectado con el 3, ¿tengo inmunidad con el tipo 2? ¿No? Más o menos, ¿no? Entonces, lo que sí se ha demostrado es que puede existir inmunidad cruzada con otros virus serotipos. Por ejemplo, si es un virus homólogo, es una inmunidad a largo plazo, ¿no? Si es un virus heterólogo, que son muy diferentes, una inmunidad a corto plazo, pero sí se ha identificado inmunidad cruzada en estos contextos, ¿ok? El cuadro clínico, ¿se acuerdan del valor que les decía el aumento de hematócrito? ¿En qué porcentaje para que sea de síndrome de fuga capilar mayor o igual al 20%, doctores? ¿Ok? Por encima del valor real. Luego aquí hemos visto las señales de advertencia, el síndrome de dengue severo, el cuadro clínico, fiebre, cefalea, dolores. Aquí está la fiebre, miren, de 2 a 7 días. La fiebre de 3 a 6 días en los niños, de 4 a 6 días en los adultos. Toda la clínica, recuerden la erupción y el choque y demás, ¿no? Y la historia de enfermedad del actual. Este dato los quería comentar, ¿no? A un principio asumía que ya estaban dominando, pero los vuelvo a repetir. Un paciente que haya tenido residencia o viaje a una región endémica dentro de los 14 días, 14 días, 14 días, 14 días, después de la exposición, ok, ¿no? Dentro es probable, pero si pasa los 14 días, más de 14 días, no es compatible, ¿no? Es menos probable, yo le pondría al libro, ¿no? Es menos probable. Si quieren ahí le podría añadir un porcentaje y referenciar algún artículo científico para decir esto es mi argumento científico para ver. Pero acá 14 días, ¿ok? Menos de 14 días con fiebre en una zona endémica, vamos a sospechar una enfermedad tropical, ¿vale? Principalmente en este caso, dengue. El examen físico pueden haber en la piel salpullido, es el rash. ¿En qué porcentaje? Del 50 al 82%. Ahora, si eres capaz de memorizar eso, crack, mil respeto, doctor, doctora, ¿ok? El rash en dengue, ¿en qué porcentaje se presenta? Del 50 al 82. Listo, mucha memoria, memoria de elefante, ¿ok? Luego se han encontrado hemorragias retinianas, hepatomegalias, la prueba de torniquete, más o menos es positiva cuando hay presencia de 10 o más petequias en una nueva área, ¿no? En una zona de 1 pulgada aproximadamente, y se la debe leer más o menos después de los 5 minutos. Ustedes ven, miren, este aquí se hizo la prueba con el esfingonanómetro del tensiómetro, se comprime por lo menos unos 5 minutos y se comienza a ver, ¿no? Las zonas de las petequias. Las complicaciones graves ya habíamos visto, ¿no? Todo lo que es hemorragias, coagulación, edema pulmonar no cardiogénico, por supuesto que este es SDRA en otras palabras, síndromes de hipoperfusión, esto es choque, ¿no? No hay síndrome de hipoperfusión, es hipoperfusión tisular, que es un signo parte del estado de choque, ¿ok? Y las presentaciones atípicas, les decía, cuando entra el virus, va primero al hígado a replicarse, ¿no ve? Mucho, pero va a todo el cuerpo, pero preferentemente al hígado, de ahí se forman los famosos MIPS o MIFs, ¿verdad? Pero también puede ir al cerebro, generar encefalitis, puede ir al corazón, miocarditis, puede ir a la médula, mielitis, puede ir incluso a hacer vasculitis, nefritis y cualquier otra complicación atípica. ¿Con qué nos podemos confundir? Creo que yo me confundiría con una gripe, ¿no? Con una influenza, ¿no? Con una influenza, porque igual tiene fiebre, igual tiene mialgias, artralgias. ¿Cuál sería mi único clave para poderme ayudar? La zona, ¿no? ¿Dónde está? Si ha ido a una zona endémica, etcétera. Eso sería principalmente un diagnóstico diferencial. Después otras cosas como rickettsiosis, leptospira, no sé, medio X, ¿no? Igual lo mismo con sarampión, erupciones cutáneas, rubiola, sarampión y otras. Y aquí tenemos un cuadro comparativo, ¿no? Miren, dengue, chikungunya y Zika. La fiebre es más frecuente en dengue. ¿Qué más? Otro más común. A ver, ¿dónde están las artralgias? Esa es clave. ¿Dónde están? Miren, mialgias, artralgias en dengue, pero también puede estar presente en chikungunya. ¿Vale?
Después, ¿qué otro dato más relevante en chikungunya? Por ejemplo, acá menos común es el dolor retroorbital y la conjuntivitis. Estos datos quisiera someterlos a pruebas de test diagnóstico pretest, ¿no? Ya sea pretest con sensibilidad y especificidad para ver qué tanto es de porcentaje en cuanto a diagnósticos diferenciales con otras enfermedades. ¿Cómo diagnostico? Recuerden, clínica, sobre todo el historia de viaje o residencia en áreas endémicas. Eso es el dato clave. El laboratorio, antes de o en los primeros días, recuerden PCR, ¿no? PCR-RT para identificar al virus, ¿no? O parte del virus, o a través por ELISA, por ejemplo, se puede identificar al la proteína no estructural. Miren, detecta RNA, proteína no estructural S1. Y las pruebas serológicas, esto a partir del cuarto, quinto día, ¿no? Primero inmunoglobulina tipo M a partir del cuarto, quinto día y recién la inmunoglobulina tipo G a partir del séptimo, octavo día. Entonces, estos son los estudios confirmatorios antes de los 7 días, ¿ok? El PCR, ¿no? Esto es el PCR y pruebas de antígeno identificando el NS1. Estos dos son claves, doctores. Después de los 7 días en la fase tardía, pues ahí tenemos la detección de los anticuerpos, ¿ok? Primero 7 días, fase crítica de recuperación con serología. Bueno, muy bien, estos son algunas reviews que no los voy a confundir, cómo se manejan estos casos. Aquí básicamente son los diagnósticos presuntivos, los signos de alarma. Aquí recuerden, dolor abdominal, vómitos persistentes, sangrado de mucosa, hepatomegalia con mayor a 2 centímetros, acumulación de líquido, ascitis, derrame pleural, alteración del estado de conciencia e incremento del hematócrito, que esto es la hemoconcentración. ¿Cuánto era, doctores? 5%, 10%, 20%. ¿Cuándo es 100%, doctor. Eso, más 20%. Excelente, doctores. Eso es la actitud. Muy bien. Pacientes sin datos, y aquí tenemos para pacientes con con signos severos o dengues con enfermedades coexistentes, embarazo, infancia, diabetes y otras y demás. Y aquí es el manejo, miren. Esto es el manejo, es nada más para resaltar, porque vamos a comparar con nuestra bibliografía oficial. Miren, pacientes del grupo A, pacientes del grupo B y pacientes del grupo C. En el grupo A solo es paracetamol. En el examen pudieran preguntarnos, ¿no? Pudieran preguntarnos, eh, ¿qué medicamento está indicado en los pacientes del grupo A? ¿O qué medidas? ¿No? Entonces ahí agua por vía oral, ¿no? Volver al hospital, al centro de salud, si el paciente tiene datos de alarma y paracetamol para la fiebre. Listo. ¿Ok? Ahora, para pacientes del grupo C, como está hipotenso, tiene sed, es darle líquidos, cristaloides. ¿Cuál está recomendado? ¿Cuál? Solución fisiológica, ringe normal, ringe lactato, glucosalino, hipertónica al 3%. ¿Qué vamos a darle? Soluciones cristaloides están indicadas, puede ser al 0,9% o ringe lactato. Yo diría ringe lactato, ¿ok? Principalmente, y se le debe tomar muestras de laboratorios para identificar, por ejemplo, hemoglobina, hematócrito, función hepática, glucosa, albúmina, electrolitos, creatinina, NUS, gasometría arterial, enzimas cardíacas. Doctor, ¿pero por qué voy a pedir enzimas cardíacas? No es infarto, por la miocarditis, doctores, por la miocarditis. Uroanálisis, ¿no ven? Y por ejemplo, función hepática, y si tiene clínica de alteración del estado de conciencia, pues ahí será una tomografía. Y un paciente que está gravemente enfermo, ya esto pasa en mis manos, ¿no? Para identificar todo el manejo, realizar la tromboelastografía, para ver si necesita algún factor de coagulación, si necesita plaquetas, si necesita crioprecipitado, necesita concentrado complejo protrombínico, etcétera, 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 ¿ok? Muy bien. En primer nivel, y está en la página entre la 25 y la 31. En primer nivel, los amigos, nuestros compañeros de primer nivel, reconocer casos sospechosos, la principal función. Rehidratación oral, vigilar los signos de alarma, notificar de inmediato, control estricto de signos vitales y si hay alarma, lo mandas con un acceso venoso
a un centro de segundo nivel. Ahí hacemos el triaje adecuado, observamos y manejamos y lo clasificamos según cómo corresponde al paciente. Y en centros de referencia que tenga datos de terapia, o sea, que tenga unidad de terapias intensivas para dar soporte ventilatorio, hemodinámico, tratar la hemorragia masiva, el edema pulmonar y datos de graves de órganos, ¿ok? Y con respecto a las vacunas, ya hay muchos datos, vacunas que han salido. Miren, este es de Sanofi Pasteur, el famoso Dengvaxia. Esta ha dado buenos resultados, ¿no? Más o menos en cuanto a los estudios es entre 9 y 16 años más o menos y puede cubrirnos, miren, darnos defensas para DEB1, 67%, DEM2, 67% y para el DEM3, que produce enfermedad grave, 80% y DEM4, 89%, ¿no? Es la protección que nos puede dar. Hay otras vacunas como el Takeda, por ejemplo, ¿no? A ver, averigüen en su centro qué vacunas tienen, si es el de Sanofi Pasteur o el Takeda o es de la Organización Mundial de la Salud OMS, Merck y cualquier otras, ¿no? Y ahí tenemos las ciertas características. Esto no está en nuestro libro, así que no voy a profundizar tanto en esta parte, ¿ok? Muy bien, exámenes de laboratorio, ya, ¿no? Hemograma, perfil hepático, tiempos de coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? El diagnóstico, esto ya es antiguamente que ya vimos del año 2009. Los probables con signos de alarma que ya hemos visto. Los dengue grave, un paciente que está por insuficiencia respiratoria o estados de choque o deterioro de una hepatitis, por ejemplo, con transaminasas más de 1000 unidades internacionales. Después tenemos los criterios de laboratorio para confirmación que ya habíamos visto. Primero, un principio de identificar al virus o parte del virus, luego recién inmunoglobulinas. Y el laboratorio. Miren esto, miren los tipos de prueba, por ejemplo, que están en nuestra bibliografía. Miren, el ELISA, identifica IgM, IgG. El aislamiento viral, cultivo celular. Esto ya no se utiliza, pues, ¿no? Ya no, inoculación en los mosquitos, inoculación en los ratones lactantes. Esto ya no debería mencionar. Yo creo que en los próximos guías que saque el ministerio ya no debería haber estas cosas, ¿no? Solo lo que tenemos actualmente y lo que está indicado en las guías mensuales. Y aquí tenemos Cenetrop. En Bolivia, ahí se realizan las pruebas de todos estos, ¿no? El ELISA, la inhibición de aglutinación, sobre todo el PCR, ¿no? Que es en la prueba actual donde realmente se utiliza. Aquí tenemos el probable, según los laboratorios en cuanto a los títulos, mayor o igual 1 en 1280, anticuerpos positivos, que es confirmado cuando hay títulos de anticuerpos con cuadruplicación o cero conversión o cuando el PCR es positivo. Si el PCR es positivo, es confirmado, no hay probable, ¿vale? Algunos biomarcadores, está interleucina 10, aquí yo lo pondré en la interleucina 6, por ejemplo, es un importante. La clasificación que ya lo vimos y que ya lo vimos previamente y el tratamiento y con eso terminamos. El paciente primero tenemos que hacer si tiene dengue sí o no, con las pruebas que ya hemos solicitado. Ver si tiene alguna otra comorbilidad o signos de alarma y descartar el paciente si está en estado de choque. Si está en el grupo A, enviamos a casa con orientaciones y tratamiento ambulatorio. Aquí, sobre todo, hidratación por vía oral y detectar e identificar signos de alarma. A pacientes del grupo B, hospitalización y en el grupo C, tratamiento intensivo. Ahí tienen los criterios de hospitalización. El grupo A, ¿no? Beber agua, sopa, jugos, paracetamol, educar sobre los signos de alarma. Los grupos B, pacientes con comorbilidades, paciente C, y aquí ya tenemos un manejo un poquito más agresivo, ¿no? Aquí está los cristaloides, preferentemente Ringe lactato o Ringe normal si quieren, no solución salina. Coloides no está indicado. Si tiene tiempo prolongado, plasma fresco congelado. Si tiene datos de hipofibrilación, de disminución del fibrinógeno, sobre todo si está menos de 100, está indicado los crioprecipitados. Y si está trombocitopenia, plaquetas. ¿Cuánto habíamos dicho, doctores, acá? ¿Cuánto de plaquetas tiene que tener el paciente para nosotros administrar plaquetas? A ver, a ver, a ver. Eso, muy bien, doctores. Menos de 10.000. Excelente. Yo les apuesto que sus Rs superiores no están actualizados en eso. Muy bien, aquí tenemos igual un resumen. Manejo ambulatorio grupo A, hidratación oral paracetamol. Grupo B1, aquí están, miren, doctores, aquí está subclasificado el grupo B, el grupo B. B1, dengue sin alarma, pero con factores de riesgo. ¿Ok? Grupo B2 con signos de alarma. Aquí es hidratación inmediata.
Solución, Ringer lactato, digamos 1000 ml para una hora y otros 2000 para 24 horas. Con eso lo mandamos. Y en la parte dengue grave, aquí vemos, utilizamos la parte de soluciones, vemos la respuesta volumen, si es fluid response, ¿no? Si es respondedor de volumen, vemos el gasto cardíaco, vemos el DO2, BO2 para ver si está con miocarditis, usamos algún sinotrópicos o vasopresores. Hacemos tromboelastografía para ver si necesita crioprecipitados, necesita ringe lacta, digo, si necesita plasma fresco congelado, si necesita plaquetas, ¿no? Si necesita complejo concentrado protrombínico. Y aquí hacemos todo el manejo que ustedes ya lo van a realizar en este año. ¿Ok? Muy bien. Si sospechas sangrado grave, aquí nos dan algunas dosis, ¿no? De 5 a 10 ml por kilogramo de glóbulos de rojos fresco y de 10 a 20 de sangre fresca entera. Los corticoides no están indicados por si acaso, ¿no? No están indicados. Las complicaciones con todos, ¿no? Hemorragias, miocarditis, nefritis y demás. Complicaciones oculares, recuerden el edema, las manchas de algodón, puede haber sangrados retinianos, incluso desprendimiento de retina. Complicaciones neurológicas, todo lo que te puedes imaginar. Encefalitis era nuestro caso clínico, ¿no? Era una encefalitis por dengue 1. Puede haber cerebritis, meningitis, mielitis o algún otro diagnósticos diferenciales, ¿ok? Definiciones operativas, miren, caso sospechoso, fiebre y epidemia. Caso probable, fiebre, el contexto epidemiológico y tiene algunos otros síntomas más. Y caso confirmado, cuando ya tenemos laboratorios para confirmar. ¿Ok? Muy bien, doctores, hemos terminado el tema de dengue, de salud pública. No sé si están animados todavía a hacer banqueo de preguntas. ¿Sí? ¿Todavía? ¿Pueden? Sí. Ya. Ok, doctor. Entonces terminamos con con el banco de preguntas, solución de banco de preguntas, ¿ok? Muy bien, doctores, vamos. A ver, con relación a la vacuna del dengue, ¿cuál es su indicación actualmente según la Organización Mundial de la Salud? Ah, esto es con relación a la vacuna, que ya me comentado, ¿no? Con relación, ahorita lo que tenían tarea de que si están en algún centro médico, identificar qué tipo de vacunas tenemos. Acá básicamente son entre los pacientes 9 y 45 años que ya han tenido alguna infección anterior o por el virus del dengue confirmada. Aquí tenemos una tablita, una tabla del diagnóstico y casos de manejo del dengue, que es el flujograma. Miren, aquí tenemos la sintomatología, el diagnóstico confirmado, ya sea por serología o PCR, los signos de alarma. Esto memorizan los autores. Esto ya ha entrado en los exámenes previos. Luego, presentes, dengue con signos de alarma, cómo se maneja. El dengue severo, grupo C, pruebas de laboratorio y tratamiento. No hay un antiviral específico. Y la parte del B, miren, todo el manejo acá. Ese es el, digamos, el resumen del libro como tal. ¿Ok? Muy bien, doctores. ¿Cuál es el periodo de incubación habitual antes del inicio súbito de la enfermedad? Clásica pregunta. Muy bien, doctores. Esa es la respuesta. De 4 a 10 días. Eso dice nuestro libro. En algún momento, no me acuerdo en qué página, dice menos de 14 días. ¿Ok? Menos de 14 días. Pero en nuestra norma está entre 4 a 10 días. ¿Por qué es importante? Habíamos comentado que esto es un dato clave para la correlación epidemiológica. Si hay viaje o residencia en esta zona endémica, en estas 2 semanas previas, para diferenciar de otras enfermedades como influenza, leptospirosis o fiebre tifoidea. Entonces, 4 a 10 días. Anótense, por favor. ¿Saben por qué les digo esto? Porque en otras enfermedades de salud pública igualito vamos a tomar periodo de incubación. Dengue, chagas, malaria, rabia y otras. Entonces ya al final de salud pública van a tener un cuadro comparativo de los periodos de incubación, ¿vale? Fácil. ¿Cuál es la secuencia de la fase clínica del dengue? Ah,
Doctor, no se escucha su audio. No está hablando. Esta pregunta está buenísima. Miren, nos dicen, ¿desde cuándo inicia la fase crítica? ¿Desde cuándo? Primeras 24 horas, no. Ahí esto es etapa febril. Etapa febril. Primer, segundo día, no. Porque la fase crítica más o menos comienza entre el cuarto y quinto día, ¿no? Hay una tablita en nuestro libro. Coincidiendo con la caída de la fiebre, sí. Entre el tercer y séptimo día, ok, ya. Más o menos, esta es la que más se acerca, ¿no? 2 semanas después, no, mucho también, ¿no? Más bien antes de las 2 semanas, nosotros tenemos que sospechar si tiene dengue. Solo en la fase de recuperación, no, la fase de recuperación pasa, ¿no? Más de 7 días está la fase de recuperación. Entonces, lo que más se acerca es el inciso C, ¿no? A ver, veamos cómo está en su mensaje. Eso, inciso C, excelente, muy bien, doctores. Lo que más se acerca, ¿no? Muy bien. Muy bien, doctores, con esto hemos terminado dengue. Mañana tienen cirugía, por favor. Mañana a las 7:30, la última clase de cirugía, con eso terminamos cirugía. Ya solo nos faltaría salud pública y algunos podemos hacer unos repasos de medicina interna o pedia también, como quieran, pero con eso ya hemos terminado el curso.